como dije antes, han comprendido. Porque me pueden recitar de memoria. Ahora, si obviamente yo pregunto por qué dicen que un germen es ubicuo, o que es una metacercaria, obviamente eso va a traer alguna dificultad si no recuerdan qué significa la palabra que obviamente ustedes estudiaron o de alguna manera trataron de retener. Entonces, esto es importante que lo sepan desde el primer día. Fundamental que puedan entonces buscar y palabra que no entiendan, obviamente, saber el significado de la misma. Parasitología muy simple, vamos a obviamente tratar de resumir lo más posible todo esto. Estudió los parásitos. Obviamente el hospedero es el ser humano. Hay dos tipos de parásitos en gran clasificación, unicelulares o protozoarios, y los pluricelulares se llaman metazoarios. Ahí ya empezamos con nombrecitos, ¿no? Obviamente son parte de todo lo que significa a veces asociaciones biológicas. En parasitología, bueno, estudiamos lo que es el comensalismo, el mutualismo, el parasitismo. ¿Alguna vez alguno de ustedes le dijeron que era un parásito? Sí. ¿Y qué entendiste? ¿A quién no? ¿A quién no? O sea, cuando mi mamá me pelea, me dice, sos un parásito. O sea, nada. Bueno, ahora, problemas. ¿Y qué entendiste? ¿Es un halago, una felicitación? No, claro que no. O sea, que estás usufruyendo de algo que no es tuyo. Claro. Bueno, así que vamos a estudiar. Es exacto, que se están nutriendo. Sí, pues sí. La nutrición humana, obviamente, es a nivel de billetera. Es un Le buen está alimento. Consumiendo. Es un buen alimento, ¿no? Espiritual, obviamente, tener un billete verde o marroncito para la salida, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, es hora que empieces a estudiar, que empieces a hacer algo productivo, que empieces a trabajar. Ya estoy cansado de mantener parásitos en esta casa. Mira, vos me das la foto y yo te armé el video. Resumiste todo. Tal cual, y bueno, ya uno sabe, ¿no? Bueno, conclusión, el parásito es eso, vive pudiendo o no hacer daño. Un parásito dañino lesiona al hospedero. Es como que ustedes se pongan, obviamente, a hacer un graffiti en la pared recién pintada del comedor. Bueno, son parásitos y encima perjudiciales. Bueno, hay parásitos que son perjudiciales. Otros son comensales, viven, están. Esto como concepto general. Entonces. Doctor. Sí. ¿La única diferencia entre parásito y comensal es que uno hace daño y el otro no? Exactamente. Gracias. Sí. Pero hay parásitos comensales. Hay bacterias comensales. Una Escherichia coli está llena en nuestro intestino. Sin embargo, no todas las Escherichia coli nos producen daño. Ahora, cuando lo producen puede ser grave. Ahora, algún comensal o algún saprófito, como también se lo llama, puede, obviamente, en un paciente inmunocomprometido, producir daño. Y eso está relacionado con el HIV. Nosotros podemos tener Cryptosporidium, podemos tener isospora, podemos tener un parásito que se llama blastocistis, y somos inmunocompetentes, no pasa nada. Nos inmunocomprometemos, sea a nivel intestinal, sea a nivel sistémico, y esos comensales o saprófitos de golpe que no producen daño en el inmunocompetente, al inmunodeficiente lo lesionan, le producen diarreas crónicas y graves. Por eso, el microorganismo actúa de alguna manera siempre similar, siempre y cuando el organismo al cual pueden invadir le dé la posibilidad de hacerlo. Y por supuesto que los bichitos todos quieren vivir. Y entonces buscan elementos para resistir a la acción por ahí tóxica para ellos de un antiparasitario, de un antibiótico, de un antiviral o eventualmente de las propias defensas, mecanismos inmunológicos del ser humano. Y eso también pasa. El pH gástrico
es un elemento que, por supuesto, nos sirve de barrera para, si ingerimos accidentalmente algún microorganismo, la acidez de alguna manera evita que siga hacia el intestino. Ahora, si tenemos hipocloridria, si tomamos muchos inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, si usamos el bicarbonato o antiácidos, así como podemos mejorar la sintomatología, también podemos favorecer que alguna bacteria, hongo, parásito pueda llegar a pasar esa barrera y obviamente instalarse en el intestino y producir enfermedad. Esto obviamente siempre yo trato de sintetizar los conceptos. Después hay variables que entran en juego que hay que también reconocer. También la cantidad de parásitos, hongos, virus, bacterias que hacen a que produzcan o no patología. A veces hace falta muy poca cantidad de un microorganismo para ya enfermar. Y a veces hace mucha falta, mucha cantidad para que se produzca sintomatología. Y el medio ambiente. En parasitología se juega como en ninguna otra de los módulos, quizás por ahí algo en micología, en micosis sistémicas endémicas, el medio ambiente. ¿Por qué? Y porque muchos de estos microorganismos están en el medio ambiente. Y en parasitología eso tiene mucha importancia, porque los parásitos están en el suelo, en condiciones de no potabilidad, uno se mete en aguas que están contaminadas. Los que son de Brasil saben que en el nordeste de Brasil hay mucha esquistosomiasis, y es el individuo que obviamente entra en aguas contaminadas, donde tiene que haber un medio ambiente con caracoles, es decir, todo lo que hace el ciclo, que permite que cuando uno entra ahí, esa forma infectante del parásito, ese esquistosómulo, ¡pum!, penetre por la piel, y obviamente produzca después la manifestación clínica en el individuo que vive en un medio ambiente que obviamente está contaminado justamente por este parásito, por ejemplo. Eso se ve mucho en el nordeste de Brasil, de Bahía, Recife, Fortaleza, para arriba. Entonces, tenemos asociaciones biológicas de una misma especie, sociedades, colonias, las abejas, las hormigas, y el mutualismo, comensalismo, parasitismo. En el mutualismo muchas veces se benefician ambos, obviamente, porque entran en una cadena, por ejemplo, de síntesis de una vitamina, y obviamente el microorganismo se nutre también de ese organismo superior. Parasitología o parasitismo, o parásito en general, se refiere a que estamos hablando de un ser inferior que se nutre de uno a expensas de uno superior. En este caso, la madre de ustedes, cuando dicen que son parásitos, porque claro, es unidireccional, es el ser superior que obviamente tiene los elementos para, lógicamente, decirles lo que les dice. En el comensalismo se produce que uno nutre al otro, pero el que es nutrido no le produce daño. Y el parasitismo es, o parasitología, cuando produce algún tipo de daño. Obviamente, términos que vamos a ver en ciclos vitales. Hospedero definitivo. Fíjense ustedes que a veces hay términos, y esto viene a cuento por quien me decía del curso, obviamente, en inglés, que a veces una mala traducción después se perpetúa en el tiempo y de alguna manera todos la utilizamos a partir de una mala traducción inicial que se hizo. Y esto tiene mucho que ver con la palabra huésped. Huésped lo utilizamos como sinónimo a veces de hospedero o de hospedador. Pero huésped en realidad, si ustedes son huéspedes de un hotel, son los que entran al hotel. El hospedero, el hospedador es el conserje, el dueño del hotel. Bueno, acá se usa muchas veces como sinónimos. Y eso a partir, obviamente, de una traducción del inglés que terminó siendo sinónimo todo. Pero la palabra, el ser humano, no es el huésped de un parásito, es el hospedero. Estos son pequeñas disgregaciones semánticas, lingüísticas, pero, digamos, es preferible hablar correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque el hospedador
el huésped, en este caso, como se lo denomina habitualmente, el definitivo es el que alberga el parásito adulto y en el cual se cumple el ciclo sexuado. Hay un ejemplo, Ascaris. El intermediado es el que tiene la forma asexuada o determinadas etapas intermedias. Esto lo van a entender mejor cuando después ya hablemos específicamente de los ciclos vitales. Porque esas son preguntas. ¿Quién es el hospedero definitivo de Echinococcus granulosus? También llamada la tenia del perro. Es justamente el perro. El intermediario es el bovino, el caprino, el ovino o accidentalmente el ser humano. En él se desarrolla el quiste hidatídico, por ejemplo, que abunda tanto por ahí en las regiones de La Pampa o del sur del país. A veces pueden tener en el mismo individuo ambas formas, hospedero intermediario o definitivo. Esto cuando analicemos cada parásito en particular lo vamos a ver. El reservorio es a veces el hombre, el animal, la planta, que contiene los parásitos para que puedan vivir y multiplicarse y ser la fuente de infección. El reservorio, por ejemplo, de determinadas enfermedades pueden ser los perros, como ocurre por ahí en una leishmaniasis, y eso obviamente a través de un vector transmite la patología al ser humano. El hombre para el paludismo. Vector es el que transmite la enfermedad a ese huésped hospedero. Vectores, por supuesto, biológicos y mecánicos. Mecánicos en los cuales el parásito no sufre ningún tipo de alteración. Por ejemplo, mecánico, una cucaracha, una hormiga, puede transportar algún microorganismo, pero no hay ninguna parte del ciclo de ese parásito que transporta que lo modifique. El biológico sí lo modifica. Por ejemplo, algunos mosquitos, en el caso de Anófeles, que es el vector transmisor de paludismo malaria, en el intestino de ese Anófeles, de ese mosquito, se van produciendo transformaciones, obviamente. Triatoma infestans, la minchuca, hay parte del ciclo, obviamente, de tripanosoma, de la enfermedad de Chagas, que se modifica, obviamente, en el intestino de ese vector. Una cosa es infección, otra es enfermedad. Infección es el individuo que demostramos que tiene la presencia de ese microorganismo en el cual no hay sintomatología. Enfermedad cuando hay signos y síntomas. Esto es conveniente. ¿Por qué? Porque después cuando estudiemos algún estudio serológico, toxoplasmosis, por ejemplo, vamos a ver que hay mucha confusión. El infectado lo demostramos con una serología. Yo a ustedes les pido serología para toxoplasmosis, por ejemplo, y seguramente alguno tendrá positividad. Lo mismo para un citomegalovirus o para un virus como se llama Epstein-Barr. Eso no quiere decir que hayan tenido sintomatología de enfermedad cuando adquirieron ese contacto con ese agente. Por eso hay que diferenciar infección de enfermedad. Eso es después, cuando uno pide un estudio, poderlo interpretar. Concepto que les digo el primer día de clase y que siempre repito, aún después en infecto o en las materias que obviamente les doy. Cuando uno pide un estudio, sea de imágenes, de sangre, de serología, siempre sepan qué es lo que uno puede llegar a esperar y también sepan cómo interpretar el resultado que van a obtener. Porque yo puedo pedir de todo. Agarro receta de cocina y marco todo cruces, pido de todo. Ahora, si después me viene un resultado que yo no sé interpretar, por ahí lo dejo de lado y obviamente se me escapa algún diagnóstico importante o una interpretación importante. Entonces siempre saber por qué voy a pedir las cosas y saber básicamente lo mínimo que requiere el paciente para que sea diagnosticado adecuadamente. Bueno, ahí tenemos triatoma como ejemplo, ectoparásitos que también vamos a ver, Sarcoptes escabei, sarna, pediculosis, obviamente algunos ectoparásitos ampliamente conocidos y diseminados por la población. Obviamente
uno divide estos periodos en incubación, periodo totalmente asintomático, prepatente hasta que uno tenga el diagnóstico de la primera forma de ese ciclo vital, y el patente cuando ya obviamente demostramos la presencia de lo que sería el diagnóstico. A veces el subpatente, no se confundan obviamente con los nombres, no se inquieten, les vuelvo a reiterar, todo esto lo vamos a repetir, pero subpatente a veces es sinónimo de latente. Esto significa que a veces no hay manifestación clínica, a veces se reactiva determinada enfermedad. Concepto que tenemos que tener al respecto, y en general, es que en muchas enfermedades infecciosas y por lo tanto que tenemos que estudiar en microbiología, son afecciones que uno puede contraer en determinado momento de la vida, pero que no puede erradicar de su organismo. Y por eso una serología positiva para citomegalovirus, para toxoplasmosis, indican que me infecté seguramente años antes, seguramente en la gran mayoría de los casos sin síntomas. Pero ese parásito, ese virus, ese hongo, esa bacteria, probablemente no la podamos erradicar. Y entonces quedará bajo la forma de un granuloma, en un ganglio, en un sistema neuronal. Esto también como concepto es importante. ¿Y cuándo lo aprendimos esto? Lo aprendimos con el SIDA, donde vimos que muchos reactivaban enfermedades que habían padecido cuando eran mucho más jóvenes y estaban inmunocompetentes. Esto como concepto. Esto todo para acercarnos a cómo podemos interpretar después al paciente. Más adelante. Ahora sepamos, obviamente, todo lo que el laboratorio hace para que nos brinde la, por lo menos, posibilidad de un diagnóstico adecuado. ¿En qué ubicación taxonómica? En los animales. Parásitos, helmintos, artrópodos, distintos reinos. Protozoarios, recuerden, una sola célula. No voy a meterme mucho más en esto, porque después, cuando ya empecemos a hablar de protozoarios en general, lo vamos todo a recordar. Pero dos formas. Una forma vegetativa, que es la de actividad biológica, que a veces se llama trofozoito, en algunos protozoarios, y la resistencia se llama quistes. Cuando el parásito protozoario, que es el unicelular, el medio ambiente le es hostil, ¿qué hace? Se enquista, se guarda, no tiene capacidad de actividad biológica. Y ese quiste puede permanecer en el suelo, en el agua, en una planta, durante mucho tiempo. Y después, obviamente, infectar al individuo que ingiere por ahí una verdura mal cocida o que toma agua no potable. Y esa es entonces la forma de adquirir determinadas afecciones. Los pluricelulares básicamente se dividen en tres grupos. Yo a veces hago la analogía, obviamente a alguno no le habrá gustado, que es cuando uno va a una fábrica o a un negocio de pastas un domingo, y entonces se puede imaginar, obviamente el que va el domingo a comprar pastas y veo las cintas amarillas largas, voy a decir, uy, se parece a una tenia, y la tenia está dentro de los estodes. Cuando tiene forma de espagueti, los fideos, piensen en los nematelmintos. Los que tienen forma de hoja, esos ya son más difíciles, por ahí sería un capelletini, son los trematodes. Así que bueno, a partir de ahora ya pocos... Después de esto no como más pastas. Pocos, bueno, si vamos a empezar con todo el capítulo de toxinfecciones alimentarias, yo les puedo asegurar que uno dejaría de comer muchas cosas, desde el sushi, el arroz, el pollo, los huevos. Nos ayuda en la dieta, profe. No, pero piensen que esto es solamente analogía. Los fideos no transmiten nada, salvo alguna harina que tenga algún gorgojo, pero en general no transmiten. Ahora lo otro que les nombré sí pueden llegar a transmitir. Igual todo el sistema inmunológico se defiende, o sea, hay bueno, a veces sí, a veces no. Un ejército para cada cosa. Bueno. Profe,
Si usted puede avisar cuando llegue en la parte de sushi para que yo mute, porque si no, es mi comida preferida, así no puedo dejar de comer. No, pero hay solamente un parásito que está relacionado con el sushi, que es la... Y que hemos tenido casos, pero no solamente con sushi, sino también con salmón, con trucha, con perca. O sea, con carnes mal cocidas, en general. Claro, en general Ah. crudas, sí. Sí. En el lago Huechulafken, en el Gutiérrez, gente que pesca con la mosca, la trucha, han adquirido una enfermedad que justamente es una tenia que se llama Diphyllobotrium lactum. Si les nombré el bichito es por culpa de ella que me lo hizo recordar, pero son casos a veces anecdóticos, pero digamos casos al fin que hemos vivido. Casi todo lo que uno nombra y a veces como anécdota son cosas que uno ha vivido en el hospital. Entonces, bueno, queda a veces como anécdota, pero también queda como algún elemento aleccionador para que al inmunocomprometido le demos elementos de prevención. Y entonces, a un paciente inmunodeprimido o a una embarazada con serología negativa para toxoplasmosis, que vamos a ver en su momento, le vamos a decir, y no coma verduras crudas, no pida ensaladas en un restaurante, porque no sabemos cuánta higiene, obviamente, ese vegetal puede tener, que puede ser vehículo de alguna enfermedad, como puede ser justamente la toxoplasmosis. O el berro, asociado a otro parásito que es un trematode, ya que lo nombramos, que se llama fasciola hepática. Pero eso no quiere decir que no pueda comer nada de eso. Quiere decir las prevenciones que a determinado grupo de pacientes, obviamente, uno le tiene que indicar. Porque si no, lógicamente, no comeríamos nada. Y eso tampoco, obviamente, es compatible con la vida, ni mucho menos. Pero bueno, es solamente a veces cosas que uno ha visto y que, más que nada, es para pensar en que cuando uno interroga al paciente, esto más adelante, tiene que buscar antecedentes. Y bueno, ver, preguntar. Y a veces esa ingesta se produjo mucho tiempo antes. Cuando es un brote, cuando muchos están afectados, es fácil, porque todos tienen más o menos lo mismo. Carnearon un chancho, obviamente están todos con eosinofilia, con una trichinella spiralis, responsable obviamente de la triquinosis. Y bueno, ahí el diagnóstico que hacemos, lógicamente, puede llegar a ser sencillo. El tema es cuando es un caso único, cuando es un caso por ahí que no tiene una clínica sospechosa de lo que estamos pensando, y bueno, ahí entra en juego la ecología, entra en juego los antecedentes, entra obviamente la necesidad de pensar en forma global, integrada Profesor. y general. Sí. Profesor, ¿me escucha? Yo te escucho. Yo soy su alumno Gomes Dias Ivo, Brasil. Ah, Por ahora, Brasil, hasta te volver a las clases presenciales, né? Que nós estamos com muita saudade. Mas a minha pergunta é uma pergunta, então, para o senhor, doutor. A Latenia solium e Latenia saginata são dois parasitos, né? Sí, eso lo vamos a ver en la clase, sí. Sí. ¿Es más comunes en las personas? ¿Y sí, cómo se consegue contactar con ellas? ¿A través de las carnes? Carne de bovina, sí. La vamos a ver creo que la próxima clase o la Muchas otra. gracias, profe. La tenia saginata Sí. por el bovino y la tenia solium por la ingesta de carne de cerdo. Después hay algunas particularidades de la tenia solium que también vamos a ver. Nosotros no podemos comer las carnes, entonces. ¿O cuál los protocolos? No, lo que hay que hacer es cocinar. Comer se puede comer todo, pero hay que cocinarlo bien. No. Cocinando bien. Claro. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Por eso, bueno, determinadas religiones no permiten obviamente, a los religiosos, musulmanes, judíos,
la ingesta de carne de cerdo, porque obviamente son enfermedades relacionadas con estos animales que tienen, obviamente, siglos de antigüedad, son bíblicas, porque se ha visto, obviamente, que pueden llegar a contagiar determinadas enfermedades. Bueno, obviamente, a veces las religiones... Es mi caso, doutor, porque eu sou adventista do sétimo dia e minha religião recomenda não comer carne de cerdos. Por eso, para yo não respeto... se contaminar com muitos micro-organismos parásitos, né? Então, nós não comemos. Bueno. Eu não me lembro se alguma vez comi algo sobre cerdos ou derivados. Então, eu estou abstêmio desse tipo de carnes. Bueno, eu não estou comendo como prevención para la salud. Gracias. Por eso, el médico recomienda, sugiere, y obviamente el que respeta determinada religión, determinada ideología, obviamente total libertad para hacerlo. Uno como médico sabe a veces las prevenciones que tiene que tomar para evitar determinadas enfermedades. Pero esto no es así, lamentablemente, para el resto de la población que uno eventualmente puede llegar a atender. Entonces, en ese contexto, uno tiene que pensar, obviamente, que el individuo pudo haber ingerido algo que uno no hace. Yo no fumo, pero ¿cuántos de ustedes pueden estar fumando? Y sabemos que el cigarrillo no hace bien. Bueno, obviamente la recomendación es no fumar, pero no todos respetan esa recomendación, a pesar que obviamente están todos los gráficos y todas las recomendaciones y todo lo que puede pasar. Bueno, es un ejemplo, y con muchas situaciones pasa exactamente lo mismo. Pero claro, uno tiene que conocer todo como médico y también tiene que saber interpretar socioculturalmente a los pacientes que va a atender, porque no todos a veces de alguna forma respetan una prevención. Es muy difícil, porque el ser humano no siempre cumple con los preceptos religiosos, ideológicos y demás a los que eventualmente puede llegar a adherir. Por eso uno tiene que tener amplio criterio al respecto. Uno sabe cómo cuidarse. Ahora, la información uno la da. Que el individuo respete esa indicación, no siempre eso es factible. Ejemplo de protozoarios, del Mintos. Obviamente la inmunología, no voy a meterme en esto porque obviamente ya no nos queda demasiado tiempo. Tengo que tomar examen ahora de micro justamente a las 4. Las respuestas inmunológicas, esto lo vieron en inmunidad, la inmunidad a los parásitos, hipersensibilidad, daño, respuestas inmunes, TH1, TH2, no me voy a meter mucho en esto. Los ciclos de vida. Esto lo voy a levantar, lo voy a poner en la plataforma, la clase, así que quédense tranquilos. Y la taxonomía. Hay ectoparásitos, endoparásitos, parasitosis cavitarias, intestinales, y solamente, no para que se asusten, más o menos la clasificación básica de mucho de lo que vamos a tener. Ahí tienen los videos, no se ilusionen que justamente son ascaris, no son espagueti. Los platelmintos, las teñas, los trematodes. Ahí tenemos la cabeza de tenia y un absceso, por ejemplo, de toxoplasma cerebral en un paciente HIV. Esto obviamente muy básico, muy general. Vayan leyendo, obviamente. La clase que viene, tienen 2 semanas. Vayan por lo menos repasando un poco lo introductorio, vayan digiriéndolo, vayan de alguna forma aprovechando el tiempo. No se dejen estar, esto sí es una recomendación, una sugerencia, una necesidad para ustedes, fundamental. Uno quiere, lógicamente, brindar lo más posible para que todos salgan bien, que todos sean los mejores estudiantes y los mejores profesionales en el futuro, y darle las herramientas posibles para poderse manejar en un medio que a veces no es el mejor,
que puede llegar a ser bastante hostil en cuanto a los sistemas médicos a los cuales nos vamos a incorporar, y donde el paciente por ahí ya consultó previamente al doctor Google, al doctor Yahoo, y después viene a consultarlos a ustedes. Y obviamente uno tiene que tener los elementos de respuesta adecuados para, obviamente, y éticamente, responder con un diagnóstico adecuado, etiológico, y un tratamiento que sea el correcto. Así que yo voy a pedir, obviamente, que la clase esta, toda la charla introductoria, me den el link correspondiente. La clase la voy a incorporar en la plataforma. Y bueno, de esa manera ustedes tener todo el material disponible en forma permanente. Y bueno, a partir de acá, hasta fin de noviembre o mediados de diciembre, vamos a compartir varios días, más allá de los teóricos. Después podemos armar grupos incluso para cualquier encuentro, digamos, que podamos tener en cuanto a charlas generales. Estoy para eso y siempre lo he hecho y siempre lo hago, así que no van a ser la excepción ustedes, ni mucho menos. Es decir, todas las sugerencias o problemas que pueda haber académicos o de contención de lo que les podamos brindar, obviamente lo vamos a hacer. Las cosas que no podamos solucionar administrativamente o institucionalmente ya escapa obviamente a nuestra decisión. Quisiéramos ser obviamente partícipes de lo presencial, pero como dije anteriormente, no depende de nosotros ni de la facultad, porque a veces dicen, la facultad, porque otra facultad tiene presencial. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires ya hay 1.600 alumnos con test positivos para COVID, habiendo presencialidad. He tenido, obviamente, ya en alguna burbuja conocimiento de alumnos de medicina que se han infectado. Y entonces, esto tampoco lo queremos para ustedes, aunque, lógicamente, por ahí alguno no se infectó en una burbuja presencial médica o de la facultad, sino gritando por boca por River el domingo, o en una fiesta clandestina, o por ahí no tan clandestina, o comiendo todos juntos, en alguna avenida o en alguna calle de Palermo, acá en Capital, tomando cerveza a las 7 de la tarde y todos amontonados y sin barbijo. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Doutor, Sí. uma dúvida. Há previsão entre a Faculdade Barceló de Santo Tomé para volver as aulas presenciais em meio do ano ou el fim de ano? Como eso, los protocolos ya fueron, todos los protocolos fueron mandados al ministerio. Acá intervienen 2 ministerios para autorizar y que se tienen que poner de acuerdo a la localidad, a la provincia o a la región. Ministerio para de Educación. Santo Tomé, então nós vamos ter todo o ano virtual para Santo Tomé. Na sua opinião, vamos a ver, volvemos no depende meio del do ministerio, ano ou não? depende del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud dan la autorización a los protocolos que propuso la facultad para volver a la presencialidad. La autorización tiene que ser dado por los 2 ministerios. Yo no puedo abrir la facultad alegremente y mandarlos al San Juan Bautista, porque no tienen todavía por ahí autorización de la dirección del hospital, de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación de la provincia. Así que dependemos de otras instancias y no del deseo. Si fuera por el deseo, yo tranquilamente tomaría el lunes a la noche el río Uruguay, bajaría en Santo Tomé a las 7 de la mañana, me iría al Hotel Condado, a las 10 de la mañana le daría el primer teórico, a las 14 el segundo, a las 16 el tercero, y a las 8 de la noche me volvería en la combi en la ruta de la ESO, tomar el micro de vuelta. Pero eso, lamentablemente, hace un año, un poquito más, no lo puedo hacer. Una cosa es el deseo y otra es la realidad. Pero, obviamente, en cuanto podamos, vamos a tratar de hacerlo. Sim, então provavelmente nós vamos continuar como está. Y por ahora sí. As aulas virtuais. Sí, provavelmente esse ano será virtual. Por ahora hay que aguantar, Ivo, no queda otra. Paciencia y aguante. Esos son fundamentales para todos. Me gusta muito estudar, apesar de minha idade, eu tenho 60 anos.
Bueno, Estou está bien. cursando a carreira de medicina, realizando meu sonho. Mas Perfecto. eu quero trabalhar mais uns 20, 30 anos ainda, profe. Me Se parece Deus genial. se Deus Suerte, me paciencia. ajudar a me formar, né? Me Eu parece quero genial. trabalhar mais. Está Sim, bien. sim. Na próxima classe fica para que dia? Queda para que dia? Porque eu consegui entrar com dificuldade, porque eles Y el estava 31 de excedido. marzo. El mi teórico va a ser el 31 de marzo a las 14 horas. La próxima, então. Muitas graças. Listo. Suerte. Nos vemos. Gracias, Chao, señor. chicos. Gracias, Les mando por profe. plataforma Gracias. todo y después nos agrupamos de alguna manera. Cualquier cosita, ahí tienen mi email institucional y si no el privado. El privado lo abro mucho más, lo tengo en el celular. Así que yo en la plataforma ya les puse mi mail y nos armamos. ¿Vamos? Muchas Muy gracias, bueno. Gracias, doctor. Chao, profe. chicos. Gracias, Que profe. vaya bien. Gracias. Esto recién empieza. Hasta otro No se día. asusten. Gracias. Suerte. Chao, chao. Chau, chau, gracias. Chao. Por favor, Para hasta los luego. exámenes. Chao. No Esperemos. torture a nadie, por Crucemos favor. los dedos. Depende de ustedes, no de mí. Profe, apruebe los exámenes. Si vos pensás que alguno que puedo aprobar y no merece ser aprobado, el día de mañana puede atender a un familiar tuyo o a vos. Y entonces ahí veo que me contestás. Gracias, profe. Ahí Van a se atender. complica. Aprobó, Si no alguno, bien. claro, si alguno no complicó ahí. diagnostica, si alguno no diagnostica en un familiar tuyo, por ahí una tuberculosis, y Sí, te se complicó dice, ahí. ¿sabe qué pasa? Me aprobó el doctor Laube con un 4 rasposo porque justamente Yasmín o Liz o Tayana o Ivo dijeron, sea bueno. Quiero Apruebe ver si tu se lo respuesta. merece. Sea apruebe justo, si se lo merece. entonces. Si no diagnostica enfermedades prevalentes y que son de diagnóstico obligatorio para hacer, ¿se le toca a algún conocido de ustedes? Se van a nadie le enojar va a un gustar. poco. Ahí se van a enojar. Y eso pasa. Profe. Entonces, yo no soy ni Profe, pasa. malo ni bueno. Trato de ser justo. No siempre se es justo o se puede ser justo. Pero uno tiene que valorar. Obviamente nadie merece ser desaprobado por no saber la biología molecular de la fasciola. No es mi interés. Pero sí, si una enfermedad es importantísima, como puede ser una tuberculosis, una HIV, una sífilis, una infección urinaria, una neumonía, no diagnosticarla puede ser grave y a veces mortal. Entonces, esto también tengámoslo en cuenta. Nadie desaprueba y no es la intención desaprobar a nadie por no saber una cosa muy chiquita. Pero sí, cosas groseras, es fundamental que uno las sepa, no para la materia, para la vida médica. Porque a veces hay que saber resolver una urgencia, porque uno va a ser médico y en la urgencia, un familiar, un vecino, no te va a preguntar, vos sos psiquiatra, no, pero sos médica. Y entonces ahí está un poco el tema. Uno no puede escudar. Yo soy pediatra. Bueno, de infectología, entonces, yo hago infectología pediátrica, siempre la hice. Sí, bueno, pero cosas de adultos también tengo que saber. Al contrario, a veces me preguntan cosas de ancianos que son parecidas por el uso de pañales a lo que puede ocurrir en los lactantes. Entonces, ahí está un poquito la cosa. Saber cuáles son las urgencias y dónde derivar a tiempo en situaciones que corren riesgo las vidas. Y eso también lo tenemos que ir aprendiendo. No todos somos iguales, obviamente, y en la docencia uno trata de ser justo. Ustedes son muchos, por eso a veces la relación docente-alumno no es la ideal como uno quisiera, pero bueno, dentro de todo tratamos de, obviamente, brindarnos lo más posible y que con el correr de los años hasta tengamos charlas, digamos, extra microbiológicas para también conocernos un poco más y obviamente lo que uno puede aportar de la experiencia, que a ustedes los ayude para también motivarse y salir el día que tengan un título a un campo o a una carretera que no siempre está bien asfaltada. Y eso también es importante. Chicos, los dejo porque están esperando el Zoom para el oral. Nos vemos en 2 semanas o en la plataforma en cualquier momento. ¿Sí? Gracias, Bueno, profe. gente. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao.